Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de presentación del máster, el máster habilitante para el curso 23-24. En primer lugar, quiero excusar la presencia del director de la escuela, José María Manzano, que tenía intención de estar aquí, pero que finalmente, bueno, pues no nos va a poder acompañar. Vamos a intentar hacer una sesión lo más ágil posible. Es un momento ilusionante para muchos de los que estáis aquí porque es el momento de finalizar la carrera, de hacer un máster que es habilitante, que no es un máster de especialización, que es muy diferente, un máster de 60 créditos, que supone sobre todo realizar un proyecto fin de carrera, un proyecto integral de arquitectura, que se realiza pues con una tutorización intensa por parte de profesores y que los estudiantes además se lo toman muy en serio, y eso, por lo menos en nuestra escuela, es lo que nos está dando unas altas tasas de éxito y no se hace fácilmente, supone mucho esfuerzo. Vale. Es que hay muchos que piden admitir. Vale. Y bueno, pues en primer lugar quiero dar la bienvenida a todos los que estáis aquí. Muchos sois estudiantes de Granada, pero también hay gente de fuera que tiene interés por realizar el máster en nuestra universidad. Y para todos vamos a hacer esta sesión de presentación, que podríamos decir que es como una especie de jornada de puertas abiertas. Es concisa, tampoco va a estar llena de detalles, eso lo podremos hacer justo cuando comencemos el curso, pero al menos se trata de dar una idea fundamental para que los estudiantes pues tengan claro y sobre todo puedan tomar sus decisiones dentro del periodo de admisión, que como sabéis, la preinscripción empezó el viernes pasado, el viernes 23 de junio, y hay hasta el día 5 de julio para realizar la preinscripción. Ahora lo veremos. Bueno, no lo he dicho, pero yo soy Rafael de la Cour, soy el coordinador del máster y soy también subdirector, que pertenezco al equipo de dirección de la escuela, bueno, tenemos al máster como un curso fundamental de la Escuela de Arquitectura de Granada. La presentación va a constar de una primera parte que voy a explicar yo, pero también está Eduardo Zurita, que es adjunto a la subdirección de máster para apoyar en cualquier aspecto. Luego los profesores de los talleres van a explicar los temas que se van a desarrollar, que es probablemente lo que para muchos sea más esperado o más interesante, y luego podremos resolver todas las dudas que los estudiantes tengan. Ahí estaremos, sobre todo Eduardo Zurita y yo, estaremos atentos por si alguien lo escribe por el chat o directamente lo pregunta viva voz. Estamos abiertos a cualquier consulta que se quiera hacer. En la primera parte habrá cuestiones más administrativas, más relacionadas con la prescripción, con la admisión condicionada, con las fechas. También hablaremos un poco de las asignaturas y ya luego pues hablaremos más de los temas del proyecto fin de carrera. Bien, para apoyarme en esta presentación voy a hacer uso de la página vale, que voy a compartir, que lo tenía aquí. Vale. Primero, vale. Bien. No sé si se está viendo, creo que no, ¿no? ¿No se está viendo la página? Sí, ¿no? Se está presentando. Sí se ve. Sí se ve, perfecto. Vale. Lo que pasa es que yo necesito verla por aquí y entonces lo que
Vale. Lo que voy a entrar es en el inicio. Si yo cambio de pestaña... Vale. Vamos a empezar por aquí. Esta es la página web de nuestro máster. Simplemente poniendo en cualquier buscador las palabras máster o másteres, arquitectura, UGR, ya nos va a aparecer. Y dentro de esta página, en presentación, aparece un vídeo en el que se explica, un vídeo de hace un par de cursos, en el que se explica muy sintéticamente en qué consiste nuestro máster. Digo por si alguien quiere verlo. En el apartado de estudiantes, en preinscripción y matriculación, podéis encontrar la guía que se puede seguir para la preinscripción. Aquí tenéis ya un enlace directamente al Distrito Único Andaluz, en el que establecen las fechas más relevantes del proceso de prescripción. La primera fase no nos atañe porque está dedicada exclusivamente para estudiantes con titulaciones extranjeras y nuestro máster, al ser habilitante, no permite estudiantes que vengan con una titulación extranjera, sino que tienen que tengan el grado en estudios de arquitectura o en fundamentos de arquitectura obtenido en una universidad española. Aquí estáis viendo que el plazo de entrega de solicitudes empezó el viernes de la semana pasada y terminará el miércoles de la semana próxima. Y hay una fecha importante que es esta del 7 de septiembre. Es la fecha límite para haber abonado los derechos de expedición del título. Es decir, que la primera pregunta que un estudiante se hace es: si no tengo todavía el título, ¿puedo presentar la solicitud? Por supuesto. El requisito para acceder a través de esta segunda fase es disponer el día 7 de septiembre del título. ¿Y qué ocurre si un estudiante de otra universidad no tiene todavía su trabajo fin de grado presentado y lo va a hacer en septiembre? Pues entonces esos estudiantes deben acceder a través de la tercera fase. La tercera fase tiene un límite, una fecha límite para haber abonado los derechos de expedición del título, que es el 6 de octubre. Sin embargo, el plazo de entrega de solicitudes empieza el 28 de septiembre. Y ya habréis visto alguno que nuestro máster comienza el lunes 25 de septiembre. ¿Esto es un problema? No, no es un problema. Es una admisión provisional. Nosotros pedimos a todos los estudiantes que vayan a matricularse, que tengan interés, que vengan desde el primer día. Hasta ahora nunca hemos tenido problemas con las plazas. Disponemos de 120 plazas. Los estudiantes que terminan en Granada no son tantos y, por tanto, tenemos capacidad para aquellos de fuera que quieren hacer el máster en nuestra universidad. Hay aquí, esto sería seguramente alguna duda que a alguien le podrá surgir, la podremos comentar luego. Para todos los demás que ya saben que van a entregar, digo por ejemplo de Granada, que van a terminar su trabajo fin de grado en la convocatoria de junio o de julio, pues pueden ya realizar esta solicitud para la preinscripción. Y ahora voy a comentar una situación que ya comenzamos el curso pasado, que es la de la admisión condicionada. ¿Qué es la admisión condicionada? Bueno, aquí paso un poquito, cambio de página, porque el curso pasado ya publicamos una noticia en relación con la admisión condicionada. A nivel nacional, a nivel andaluz también, la normativa permite que un estudiante que todavía no tenga terminados los estudios pueda acceder a través de este procedimiento de admisión condicionada, y los requisitos son que le falte la acreditación lingüística, el trabajo fin de grado y una asignatura de hasta 9 créditos.
Esto está supeditado, lógicamente, a que haya plazas, a que no se va a considerar admitido ni matriculado hasta que no finalice el grado, y tiene una repercusión importante, sobre todo en cuanto a la dedicación que pueda prestarle a nuestro máster. Este máster es un máster intenso con un proyecto fin de carrera de 30 créditos. Es un máster que habilita para el ejercicio de la profesión de arquitecto en España. Toda esa responsabilidad los colegios la depositan en los centros universitarios, y nuestra escuela pues requiere lo que dice la normativa, es realizar un proyecto integral de arquitectura ante un tribunal, etcétera, y requiere un seguimiento importante. Es un trabajo bien llevado, no tiene ningún problema, pero si no se lleva bien, no tiene posibilidad de llegar a buen puerto. Con lo cual, desde el equipo de dirección, lo que hicimos ya en su momento fue desaconsejar. No es la situación más recomendable y, por tanto, pues aunque la normativa lo contempla, nosotros no solamente lo desaconsejábamos, sino que incluso los estudiantes que accedieron en su momento pues están teniendo ciertas dificultades. No lo puede tener a lo mejor el que le falta solo una acreditación lingüística, pues porque es algo llevadero, compatible. Puntualmente un trabajo fin de grado, si ese trabajo está más o menos ya encauzado, pero se complica mucho cuando se intentan llevar una asignatura de otro curso, una acreditación lingüística, un trabajo fin de grado, con todo lo que supone de dedicación un proyecto fin de carrera que tiene un cronograma, como ahora veremos, y que está supeditado a unas fechas de preentrega que son las que permiten realizar la entrega. Bueno, volviendo otra vez a nuestra presentación de nuestra página web, aquí podéis encontrar, no estábamos aquí, perdón, estábamos ¿dónde estaba? Vale, estaba aquí. Estábamos aquí. Volviendo al apartado de preinscripción y matriculación, aquí dice Escuela Internacional de Posgrado, y en esta página de la Escuela Internacional de Posgrado hay una serie de trámites administrativos. Entre ellos está el de preinscripción, con algún vídeo tutorial que puede ser recomendable y con todas las instrucciones y las indicaciones que se han de seguir, aparte de matrícula, aparte de otros acceso, admisión, calendario y precios públicos, etc. Eso ya podéis consultarlo y, bueno, aquí está más o menos detallado. Yo creo que no debéis tener ningún problema. Aquí nuevamente os podéis encontrar todos los enlaces. Bien. Si ahora nosotros entramos en el plan de estudios para explicar en qué consiste básicamente el curso del máster, podemos ver que hay un módulo técnico, proyectual, optativo y el de trabajo fin de máster. En el módulo proyectual vemos que hay una asignatura de 8 créditos impartida por proyectos. Aquí está la guía docente actual, del curso actual, porque las guías docentes del curso próximo 23-24 están ahora en un trámite de preparación. Se prevé que a mediados de julio puedan estar ya aprobadas y en ese momento empezarán a estar aquí sustituyendo a las que vemos ahora, de tal manera que cuando vayáis a realizar la matrícula, después de la preinscripción, que como vimos las fechas de la matrícula, pasamos un poco rápido, ya empiezan aproximadamente desde el 25 de julio, desde el 26 de julio, pues entonces ya en ese momento estarán las guías docentes. Hay una asignatura, como decía, de 8 créditos, que son los profesores. Esta es de proyectos, esta es una asignatura de urbanismo,
Eso compone el módulo proyectual y el módulo técnico lo compone una asignatura de construcción y otra de estructuras. Hay una modificación del plan de estudios que estamos pendientes de ver si va a llegar a tiempo la entrada en vigor. Si entrase a tiempo, pues yo creo que beneficiaría porque básicamente es cambiar una optativa por una obligatoria de estructura, que es una demanda histórica de estudiantes y profesores de este máster. Como decía, entonces tenemos un módulo técnico y un módulo proyectual, que son las asignaturas obligatorias que se imparten en el primer semestre, que suman en total 20 créditos, y hay un módulo optativo de 10 asignaturas. Aquí están, de nuevo, la guía docente, los créditos y los profesores que la imparten. Es un abanico amplio de optatividad. De esas 10 asignaturas optativas que hay, el estudiante debe cubrir 10 créditos, que se cubren con, como mínimo, una de 4 créditos y 2 de 3 créditos, pero caben todas las combinaciones posibles, siempre que superen los 10 créditos. Y por último, está aquí el trabajo fin de máster. Aquí aparece la relación de todos los profesores que lo imparten, la guía docente y el número de créditos, que son 30. Esos 30 créditos se reparten en 10 créditos durante el primer semestre y 20 durante el segundo semestre. Aparte del contenido por módulos, hay también una descripción detallada en la que aparecen ya para el curso próximo los profesores que van a impartir cada asignatura en cada grupo. Grupos de mañana, grupos de tarde. Y en las asignaturas optativas, igual, aparecen todos los profesores que la imparten. Si ahora nosotros nos movemos dentro de la página web al apartado de horarios y calendarios, aunque aquí dice de exámenes, realmente sería de entrega de trabajo, podemos ver ya cuál es el horario del primer semestre. Y nos podemos ya hacer una idea de que en el primer semestre las asignaturas obligatorias se imparten lunes, jueves y parcialmente el viernes. Esos serían los 20 créditos de asignaturas obligatorias. Y el martes es el día del proyecto fin de carrera. Este esquema se repite tanto por la mañana como por la tarde. Es decir, que el estudiante podrá elegir grupo de mañana o grupo de tarde, y cuando ya se haga la asignación de los estudiantes a cada subgrupo de proyecto fin de carrera, tendrá la oportunidad de ajustar su matrícula para estar en el horario que más le puede interesar de mañana o tarde. Lo lógico es que un estudiante que va a estar, por ejemplo, en el B1 o en el B2, se matricule, lógicamente, del resto de asignaturas obligatorias en el grupo de la tarde, en el grupo B. Sin embargo, un estudiante cuando se matricule no va a poder elegir subgrupo todavía de proyecto fin de carrera. Eso se hará durante la primera semana en un proceso de asignación. El primer día el primer día es lunes, pero el martes sí se plantean los temas de nuevo con un poco más de detalle. El miércoles se visitan los emplazamientos. El jueves ya es un día como de reflexión y para poder enviar un formulario, y el viernes ya se dan los grupos asignados con los estudiantes. Incluso provisionalmente los que todavía no estén matriculados también tienen esa posibilidad de estar ya asignados para empezar justo a la semana siguiente las clases. Bueno, pues como veis, el lunes y el martes son los días proyectuales, en este caso el lunes por una asignatura, como hemos dicho, de profesores de proyecto, y el martes por el fin de carrera. El miércoles, todos los que habéis estudiado en Granada, ya sabéis que es un día dedicado a actividades, exposiciones, conferencias, viajes, cualquier actividad, inauguración de exposición, cualquier tema que esté relacionado con la docencia o simplemente de trabajo del estudiante. El jueves es el día dedicado al módulo proyectual, técnico, perdón, que me he confundido, estaba pensando. El jueves es el día dedicado al módulo técnico, con asignatura de estructuras y de construcción, y el viernes
ahora sí, es proyectual por la asignatura de urbanismo y esto que hay aquí que son seminarios de apoyo al fin de carrera. Complementa ese horario. Esto se produce igual por la mañana y por la tarde. En el segundo semestre están las asignaturas optativas en jueves, 2 días, jueves y viernes, y lunes y martes son 2 días intensos dedicados a proyectos fin de carrera, con un horario completo y con una dedicación fuerte. Porque, como hemos dicho, el proyecto fin de carrera tiene 10 créditos en el primer semestre, pero tiene 20 créditos en el segundo semestre. Así están repartidos los 30 créditos del proyecto fin de carrera. Las asignaturas obligatorias son 20 créditos en el primer semestre, que junto con los 10 de fin de carrera suman 30, y en el segundo semestre las optativas son 10 créditos que unidos a los 20 de proyecto fin de carrera suman los 30. 30 y 30 en cada semestre. Las asignaturas optativas se reparten de la siguiente manera. El jueves hay 6 asignaturas de 3 créditos, cada una tiene 2 horas, aquí lo estáis viendo, y aquí estáis viendo las de la mañana, y sin embargo los viernes hay 4 asignaturas de 3 horas, que son 4 créditos, que están aquí. Entonces, esta particularidad es importante conocerla porque, así como el horario de mañana o de tarde en el primer semestre está claramente delimitado, incluso a las asignaturas, cada una tiene su horario y sus profesores, en fin de carrera, por supuesto, también. En el segundo semestre ocurre eso mismo para el proyecto fin de carrera, sin embargo, las optativas no están desdobladas. Es decir, que si un estudiante elige esta asignatura y está en horario de tarde, debe ser consciente de que debe venir por la mañana. O viceversa. Es una particularidad que merece la pena conocer. Bien, con esto habríamos explicado en qué consisten los horarios. También están ya fijados el calendario de exámenes y entregas de trabajo. Lo vamos a ver gráficamente porque si ampliamos un poco podemos comprobar que las clases finalizan en el primer semestre el día 16 de enero, que hay aquí fijadas unas fechas, comienzan el segundo semestre el día 5 de febrero, estos son los días fijados para las entregas de los trabajos, que hay una semana de descanso, y si las clases comienzan el 5 de febrero, terminan el día 21 de mayo, terminan relativamente pronto comparado con el grado, ¿no? Aquí están las fechas de entrega de los trabajos, porque ya en julio rápidamente se entrega el proyecto fin de carrera. Hay una segunda convocatoria de entregas de trabajo por si alguien no la hubiera superado en enero o en mayo-junio y tiene una segunda oportunidad en septiembre. Y aquí veis que ya está también la entrega de fin de carrera de septiembre. Esto lo vamos a ver ahora con más facilidad en... Vale, tenía aquí alguien que no lo había admitido todavía. Pido disculpas. Vale. Si volvemos ahora al apartado dentro de docencia del trabajo fin de máster, aquí están ya explicados los temas que se van a tratar en el curso 23-24. Hay un resumen ya y los profesores van a explicar los temas pues dentro de un rato. A continuación, cuando termine esto que estoy finalizando. Por tanto, no me extiendo sobre esta cuestión, pero sí quería decir que aquí aparece dentro de cada grupo no solamente el tema con el título, quedará completado con el enunciado mucho más extenso en breve, y los profesores que van a impartir docencia en cada grupo de fin de carrera. Veis que siempre hay 3 profesores de proyectos
uno, a veces hay dos profesores de urbanismo, un profesor de composición, de expresión gráfica, de estructura, construcción e instalaciones, y aquí hay unos profesores de geología del terreno y geotecnia que realmente lo que imparten es un seminario cada uno, y sin embargo el resto tienen una docencia asignada en términos de créditos, y la presencia de los profesores de proyectos, que sí que son 3, bueno, veis que aquí, por ejemplo, en urbanismo hay 2, pero los profesores de proyectos aparecen 3 porque el que aparece en primer lugar imparte docencia en el primer semestre y los 2 siguientes lo imparten en el segundo. El que aparece en segundo lugar lo realiza en un periodo muy intenso hasta la preentrega del trabajo, que ahora lo vamos a ver en el cronograma, y el tercer profesor a partir de ese momento. Hay un relevo, hay una coordinación entre ellos para que siempre exista esa asistencia. Esto es importante porque es nuestra hoja de ruta, es el cronograma. El cronograma, bueno, aparte de explicar el horario en cada parte del semestre, del curso, primer o segundo semestre, aquí se están indicando ya las fechas clave. Las fechas que son de cuando se presenta el curso, cuando se realiza la entrega del anteproyecto, de proyecto básico, pero lo vamos a ver mucho más gráficamente en este cronograma en el que se explica, bueno, pues cómo hay ya justo el día 7 de noviembre, he fijado ya una entrega de anteproyecto, el día 19 de diciembre, cuando finalizan prácticamente la última semana, antes de las vacaciones de Navidad, ya hay una entrega del proyecto básico, finaliza el primer semestre las clases, y aquí cuando empieza el segundo semestre, aparte de revisar ese proyecto básico, desde el 5 de febrero al 4 de marzo, en 5 semanas muy intensas, justo en la que el segundo profesor de proyectos se incorpora, se realiza este trabajo de compilación, de integración de todas las materias, hasta llegar a lo que denominamos preentrega de proyecto para convocatoria ordinaria de julio. Es un proyecto básico y una preejecución de las soluciones técnicas. Esto concluye con un informe, con todo el material que el estudiante entrega. Los profesores de todas las áreas realizan unos breves informes, el profesor de proyectos coordina todos esos breves informes y con una parte también un poco más explicativa, finalmente el informe puede ser favorable o desfavorable. Si el informe es favorable, en este momento de marzo, el estudiante puede entregar en la convocatoria de julio. Si por el contrario, en algunas situaciones, pues el estudiante no ha tenido un seguimiento adecuado, su proyecto en ese momento no está apto en condiciones, pues entonces con ese informe desfavorable tiene una segunda oportunidad para trabajar desde marzo hasta mayo, hasta el último día en que finalizan las clases del segundo semestre, se vuelve a producir una preentrega y con esa preentrega, si el informe es favorable, puede entregar en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Estas son las fechas ya fijadas, 3 de julio y 4 de septiembre, y esto es lo que garantiza las tasas de éxito que tiene este máster, porque el compromiso de estudiantes y profesores sobre este cronograma le permite, con un seguimiento adecuado, con una tutorización también muy intensa, pues poder llegar a buen término. Esto garantiza que cuando los proyectos llegan al tribunal, pues tienen luego que desarrollarse mucho más, porque aquí hay unas soluciones técnicas previas, planteadas, pero no completamente desarrolladas. Aquí hay un trabajo que sigue, en el mejor de los casos, cuando el informe es favorable en marzo, o aquí, cuando el informe favorable se ha obtenido en mayo. Perdón, hasta aquí. Y esto es básicamente el cronograma, que es nuestra hoja de ruta con la que podemos organizar el fin de carrera, ¿vale?
Bueno, vamos a ver, hay más cosas en la página web, pero tampoco lo podéis explorar cada uno. Hay también dentro del apartado de docencia los seminarios con un calendario ya de seminarios de apoyo al proyecto fin de carrera, que ya está establecido. Todo esto es información que se aprobó en una sesión de la Comisión Académica del Máster de este viernes pasado y que ya se ha actualizado toda la información para que esté disponible. También en el apartado de documentos podéis encontrar, por ejemplo, del curso actual, bueno, aparte de información sobre el comienzo de clases, toda una serie de notas informativas, aclaraciones o criterios de entrega sobre el proyecto fin de carrera, los tribunales, recomendaciones, en fin, bastante detallado sobre cómo es el procedimiento. Además de todos estos documentos, en la página de inicio, bueno, o en noticias, en la página de inicio es donde suelen estar, en noticias podéis encontrar pues todas las actividades que vamos asiduamente organizando. Organizamos jornadas de orientación profesional y empleabilidad, la que algunos de vosotros conoceréis, que llamamos Arquitectos en Ejercicio, que ya hemos tenido 6 ediciones, presentaciones de premios, tenemos bastantes conferencias, premios que se organizan y, bueno, aquí podéis echarle un vistazo un poco para que os hagáis una idea de todo lo que producimos, ¿no? Seminarios, jornadas de orientación también, de iniciación a la profesión. Bueno, es una información más o menos con la que podéis familiarizaros. Información general, como decía, disponemos de plazas suficientes, digo por esa preocupación que tienen muchos estudiantes de fuera de saber si van a ser admitidos o no, porque entregan su trabajo fin de grado a lo mejor en septiembre y les sorprende que el comienzo de las clases sea el 25 de septiembre y sin embargo pues la solicitud es posterior, pero digamos que podríamos considerar como una admisión provisional. A pesar de ello, bueno, pues tenemos un número importante de estudiantes de otras universidades. Somos conscientes de que el propio edificio, la propia escuela atrae, la ciudad también atrae bastante. También pues son conocidas nuestras líneas de trabajo en proyecto fin de carrera sobre patrimonio y sobre paisaje. Y la verdad es que, bueno, pues el grado de satisfacción en general de nuestros egresados y el reconocimiento que tienen también fuera, pues nos avala un poco en la trayectoria que llevamos hasta ahora. Me quedaría simplemente por decir que desde la coordinación del máster desaconsejamos que se intente compatibilizar realizar el máster con prácticas laborales o trabajos en estudios o como queramos llamarlo, porque el proyecto fin de carrera requiere realmente mucha intensidad. La pregunta de algunos que dicen, ¿puedo realizar el máster en 2 años? Teóricamente se podría hacer, pero muchas de las asignaturas se vuelcan hacia los temas de proyecto fin de carrera, se realiza una memoria, se realiza una investigación relacionado con el propio proyecto y intentar hacerlo en 2 años complica bastante. Supongo que saldrán algunas dudas a medida que se vayan explicando los temas y creo que lo que procedería ahora es darle la palabra a los profesores que van a explicar los temas del curso próximo. Creo que vamos a empezar por el grupo A1 y está Fernando Osuna en representación de los profesores del grupo A1. Cuando tú quieras, Fernando. Hola, buenas tardes.
vamos a contar la propuesta de proyecto del grupo A1, que vamos a impartir los profesores Carmen Moreno, Tomás García Píriz y yo mismo, Fernando Osuna. Voy presentando, comparto pantalla, ¿no, Rafa? Lo vamos haciendo así, vamos conectando. Sí, sí. Perfecto. ¿Lo estáis viendo? Sí. Perfecto. Bien, el tema del grupo A1 va a consistir en una intervención en Alhama de Granada, en el municipio, en la zona oriental del núcleo urbano. Alhama de Granada es una población de un término municipal de unos 6.000 habitantes, ¿vale? Es un centro urbano declarado bien de interés cultural, todo el centro, tiene cantidad de monumentos, está en un paisaje increíble, en la depresión del río Alhama, que eso forma un entorno paisajístico y una ladera en acantilado, y todo el núcleo urbano se vuelca a esa ladera. Ya veremos ahora también con qué fisonomía y qué problemas hay aquí, pero es un lugar impresionante, y vamos a trabajar en una parte rehabilitando una zona del entorno urbano y arquitectónico de Alhama. ¿Vale? Se propone intervenir en la antigua iglesia de las Angustias, una iglesia que ya lleva desacralizada bastante tiempo. Durante la guerra civil pues se vandalizó la iglesia, y luego posteriormente una serie de cuestiones, como dos de los grandes terremotos de Granada y alguna nevada que cayó en Alhama, pues terminaron de colapsarla, sobre todo a nivel de cubierta y algunas partes de la estructura y de su nave principal, ¿de acuerdo? Es un complejo, es una iglesia que se ha ido construyendo, aunque tiene precedentes tras la conquista cristiana. Tiene una planta del siglo XVII a la que se han ido agregando una serie de cuerpos. Además del entorno de la iglesia, que veréis que es una manzana compleja con diferentes agregados y diferentes estados de conservación, vamos a trabajar también en el entorno urbano de ese barrio oriental, se llama el barrio Bajo de Alhama, que está bastante degradado, pero es muy interesante a nivel paisajístico. Estos son los Tajos de Alhama, es un paisaje, está también protegido por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico como paisaje cultural. Tajos de Alhama. En la zona baja vemos el río que os comentaba, río Alhama, se llama igualmente, y en la parte alta vemos el núcleo urbano que se precipita contra ese acantilado. Aquí empezamos a ver una dicotomía entre el tema de mirar al interior del núcleo, mirar hacia los tajos. Entonces veremos, los que estéis interesados en participar en este grupo, que hay diferentes arquitecturas de diferentes momentos que han ido mirando hacia el interior o exterior de la ciudad. Es decir, que muchas de estas viviendas y arquitecturas pues dan la espalda o miran de una manera muy, muy obscena, muy abierta y muy evidente a este lugar. También hay un tema de sección, por lo que viviendas que tienen a lo mejor 2 plantas a calle interior, pues hacia los tajos, pues de repente alzan 3 o 4 niveles, con lo cual hay mucho trabajo también del perfil urbano de la ciudad. Y al fondo vemos un poco esas edificaciones en piedra donde está la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Esta es la ladera oriental del barrio Bajo, veis que es una zona de borde, está un poco desestructurada, se ven muchas medianeras de edificios, de edificaciones del propio barrio. Luego hay esa ladera inclinada y de nuevo los tajos. Es un espacio que va girando a lo largo de la ladera, con lo cual tiene una espacialidad muy, muy radial, como podemos ver en esta ortofotografía. En la zona inferior, no sé si veis mi cursor, esta sería la manzana de la iglesia. Ahora veremos algunas imágenes más de detalle. Este es el crucero principal, y luego tiene una serie de agregados, una antigua sacristía, una serie de anejos que forman toda esta manzana de forma irregular. Y luego vemos también una serie de arquitecturas y de manzanas que se han ido quedando huecas, que algunos vecinos y vecinas utilizan como huertos improvisados, algunos olivos, algunos frutales, y luego también terrenos baldíos. Esta es la zona del barrio Bajo, ¿vale? Está justo en el límite de la manzana de la iglesia.
de Las Angustias, y también tenemos todo el núcleo urbano está rodeado por la muralla, que también es bien de interés cultural, al igual que el centro histórico y paisaje cultural, toda esta zona que estoy marcando con el cursor, del río Alhama y de los tajos de Alhama. Esta es la zona en la que vamos a intervenir con esa doble idea de, por un lado, rehabilitar el entorno de la mezquita y de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, y toda esta zona de ladera del borde oriental del barrio bajo, y también alguna entrada o algunos de los elementos de los huecos, de los vacíos de manzana que los vecinos están utilizando, pues a veces como gallineros, como huertos, porque precisamente queremos desarrollar un programa híbrido. Esta es una imagen de la iglesia, parcialmente derruida. Oficialmente en el IAPH pone que se desplomó esta cubierta por una gran nevada que hubo, creo que a finales de los 60, pero hablando con los vecinos nos comentaron que fue, o al menos colapsó estructuralmente por uno de los grandes terremotos de mediados del siglo XX en Granada, que afectó especialmente al núcleo de Alhama. Estos son los distintos espacios y agregados. Veis que hay muchos tipos de arquitectura. Algunas zonas están totalmente derruidas, otras han sido recubiertas con cubiertas metálicas provisionales, y también tiene unas zonas muy íntimas, pequeños rincones que miran hacia los tajos, con lo cual ese acercamiento de los límites de las medianeras y de las fachadas de la iglesia y sus agregados es interesante, cómo se va comprimiendo el espacio, descomprimiendo, generando pequeñas placitas y aperturas que se pueden incorporar al proyecto. Vuelvo a la ortofoto del barrio. El programa que queremos, o bueno, lo puedo proyectar si queréis y lo leéis brevemente, y ya termino con esto. Estáis viendo el PDF, este es el PDF del programa que estamos desarrollando. Básicamente es una intervención más arquitectónica en la propia ermita de Las Angustias y los anexos, que va a consistir en un restaurante, un bar-cafetería y un espacio de uso múltiple. Estamos pensando en espacios de relación, de reuniones, un espacio que pueda cobijar o albergar también los usos de los propios habitantes del barrio como lugar de usos múltiples o de actividades. Hay muchas señoras, por ejemplo, que se dedican a la artesanía, a la costura, y bueno, queremos también que sea un lugar de encuentro, y también por la excepcional posición y el paisaje que tenemos alrededor, pues podría funcionar como un mirador paisajístico. Entonces queremos de alguna manera que se reflexione sobre un espacio de mayor dimensión que pueda ser utilizado para todos estos usos según el momento. Queremos trabajar simultáneamente también con la idea del habitante y del visitante, que es también muy importante para activar estos lugares. Entonces tenemos que hablar de turismo y en concreto nos queremos referir al agroturismo. Tiene una fuerte relación Alhama de Granada también con su entorno agrario. Podéis ver a la otra orilla, si miráis luego y investigáis un poquito en Alhama, podéis ver en la otra orilla del río, en la otra zona de los tajos de Alhama, como hay un altiplano también con muchos lugares de siembra de cereal, entremezclado también con almendros y otros árboles y otros frutales y algún olivo. Y luego en el valle hacia abajo, después del núcleo urbano, el valle se abre y hay también cultivos. Más abajo incluso hay aguas termales, o sea que es una zona de termalismo. En el resto del ámbito que habéis visto antes definido en esa plana, esa silueta azul que hemos hecho, pretendemos diseñar un parque agrícola de producción, también con huertos y al mismo tiempo recreativo, y que aproveche siempre esas vistas y ese descenso de la cota progresivo que habéis visto de la ladera hasta llegar a los tajos. Mejorar las conexiones entre esa zona de la ciudad que está muy deprimida y en desuso e incluso marginal con el resto de la ciudad, el núcleo urbano y su callejero, y al mismo tiempo algunas conexiones, que ya existen algunas, la escalera del diablo, las mazmorras, existen varios elementos patrimoniales y de conexión antiguos históricos entre la zona alta de la ciudad y el Valle del Río, y al mismo tiempo queremos que busquéis localizaciones para insertar un programa de 10 viviendas de uso permanente y 10 viviendas de uso temporal, ¿vale? Vinculadas al turismo o ese agroturismo.
Las de uso temporal serían de unos 60-70 metros cuadrados y las de uso permanente de 80-90 metros cuadrados. Y básicamente este es nuestro enunciado. Estaremos trabajando continuamente con las condiciones de borde, de límite, lo urbano y lo rural, ¿vale? El tema de las cotas, el tema de la fragmentación del espacio, el dentro y el fuera, lo público, lo privado, lo colectivo, porque habéis visto que el núcleo urbano pues tiene todas esas condiciones que queremos recuperar, ¿no? Para dotarlo de nueva vida contemporánea. Así que nada, muchas gracias y pasamos al siguiente, al grupo A2. Pues muchas gracias, Fernando. Ahora le voy a dar la palabra a Alejandro Muñoz Miranda, que va a explicar el enunciado del grupo A2. Buenas tardes. Voy a coger la presentación. Un segundo. Voy a presentar con toda la pantalla. Sí. Mejor. Vale. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo A2, formado por los profesores Eduardo Martín, José María Romero y yo como profesor de proyectos, están acompañados por, pues de momento, estos profesores que creo que se mantendrán. No sé, Rafa, si al final habrá algún cambio, pero bueno. Se mantiene. Se mantiene, ¿no? Belén Bravo como profesor de urbanismo, en expresión gráfica José María Manzano, en estructura Leandro Morillas, en construcción Miguel Ángel Fernández Aparicio, en instalaciones Adelaida Martín y en composición Ricardo Hernández Soriano. Se suma, como has comentado, Ignacio Valverde, ¿no? En geotecnia y el otro persona, Jesús Garrido en la parte como de estudios. No te escucho, Rafa. Nada, me callo ya. Bueno, nuestro tema es una escuela experimental de música y danza que vamos a plantear en un lugar bastante especial, en una especie como de antiguo cortijo abandonado, en un territorio que ha quedado casi colonizado por la circunvalación de Granada y la zona como todavía rural que queda entre esa circunvalación y el borde de ciudad que está en crecimiento. El lugar de ese sitio, en esta zona norte, no sé si se ve el puntero, es un lugar que ha quedado como en esa especie como de vacío, en ese impasse donde la ciudad ha seguido creciendo, comentando con esta idea como de lazo de la circunvalación en su dirección hacia Madrid, hacia la zona de salida hacia Jaén. Y en esta zona norte de expansión de la ciudad ha quedado un cortijo abandonado en una zona bastante interesante porque todavía queda en la idea de como de parque periurbano que está en formación. Hay una construcción de una serie como de bulevares de grandes avenidas y edificación residencial de bloque abierto extensivo, bloque abierto aislado. Y lo que es que este cortijo, que es un lugar que fue de explotación, ¿no? En ese momento de la zona de las grandes almunias rurales, pues ha quedado atrapado en este lugar. Y la idea sería como rehabilitarlo, ponerlo en carga en valor e introducir una idea de escuela de danza, de música y danza, pero sobre todo del carácter experimental. No estamos buscando hacer un conservatorio reglado, sino sería también buscar que el programa de necesidades fuera un programa abierto en el sentido de reflexión por parte del estudiante que proporcionase y también intentase como aportar una investigación en este tipo de docencia. En ese lugar, si hacemos un poco más de zoom, ¿no? Vemos como ha quedado prácticamente todo urbanizado en esta idea como de borde, de perímetro, donde en esta parte se sitúa el ferial, en la salida de Almanjaya
a lo que es la circunvalación o la autovía, en este caso, este final como de gran bulevar que se termina en un parque y que en este parque pues se queda como incluido esta idea del resto de lo que es la casería de los cipreses o antiguo lugar de explotación. Esta idea del caserío, que tenemos algunas fotos aéreas, ¿no? De como con distintas vistas axonométricas, vemos que está en un estado, pues, quizá en estas fotos todavía bastante mejor de lo que se encuentra ahora. Hay una documentación interesante, también hay movimiento también social, ¿no? Y urbano de como de querer rehabilitarlo, pero quizá con otros fines, ¿no? Con otra idea distinta al programa que planteamos desde el trabajo fin de máster, puesto fin de carrera, pero sobre todo es ponerlo en valor. Es un lugar emblemático que ya aparecía en, bueno, esta idea como de plataforma de Abroche de Vico, pero donde aparecía esta idea como de las grandes almunias de la Vega de Granada, donde a través de esta idea del cortijo, ¿no? De las caserías, pues iba creando una arquitectura a través de una serie de patios y de distintas naves que iban como adosándose a esos cuerpos principales para poder explotar la producción agrícola, ¿no? Aparecen otros también como planos, en este caso del ejército, del 1887, donde en este movimiento de Granada a lo que es Maracena, pues se coloca este edificio, ¿no? La idea, sobre todo, es intentar que el programa de necesidades no solamente con esta idea de ciudad, patrimonio y paisaje, ¿no? que es como estas tres patas del máster, pues trabaje con esas tres ideas. Una es, pues, evidentemente, el patrimonio de este elemento edilicio que está protegido, que hay una catalogación, que sería como, pues, realmente ponerlo en valor, rehabilitar las piezas que tengan interés y posteriormente hacer incluso una ampliación de este edificio con esta idea, ¿no? de aularios, ¿no? También novedosos, ¿no? En relación a la música, en relación a la danza y con un pequeño auditorio que ahora veremos en el programa de necesidades, que funcionara también como reclamo para poder jugar con esta idea de contraste, ¿no? O trabajar con esta idea de integración con el trabajo patrimonial, ¿no? Luego está la componente de ciudad, en este límite de la ciudad que queda como confinado por la autovía y por este final de lo que es la construcción urbana, ¿no? Urbanizada, entre comillas, de lo que es el final de la extensión de la ciudad por la zona norte, y el paisaje, porque realmente es un cortijo, una casería que es muy visible de muchos puntos de vista, pues si tú se sitúa una pequeña elemento en promontorio, que es muy visible desde la autovía y muy visible desde las zonas aledañas, con lo cual también es un elemento de referencia en el paisaje. Respecto al programa de necesidades, pues se plantea como tres partes muy claras. Una parte casi como de aularios, ¿no? Dedicada no solamente a la enseñanza instrumental, ¿no? de musical, sino también luego vinculada a una parte como de danza, ¿no? En este caso, en la columna de la izquierda aparece todo lo que es vinculado a lo que son las zonas de musicales y de danza, donde aparece pues esas aulas de danza, elementos de cabinas de trabajo independiente, bueno, distintas programas de necesidades que son necesarias para este desarrollo musical y que también animamos a que el estudiante, insisto, reformule, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la inventiva, pues este tipo de salas, ¿no? No sean salas estándares, sino trabajen con una idea atractiva del espacio, ¿no? El auditorio como una pieza que se introduce en este programa como elemento necesario para poder representar, ¿no? Lo que se produce, ¿no? Que lo que el alumnado va adquiriendo de conocimiento y forma de visibilidad respecto a la ciudad, ¿no? De generar actividad cultural. En esa idea, pues será un pequeño auditorio de unas 250 butacas de escala mediana pequeña, pero que tenga todas las posibilidades de trabajar, de funcionar de forma independiente respecto a lo que es la propia escuela, que pueda estar cerrada y que pueda funcionar abierto a la ciudad, con distintas conexiones con esta idea de aularias interiores, que trabaje también realmente con una escenografía o peine de
o tramoya que cumple todas las características necesarias para que se puedan desarrollar las actividades tanto musicales como de danza, ¿no? Y luego otra parte como mucho más de gestión, donde aparecería pues la dirección, coordinación, el tema de secretaría, conserjería, una pequeña cafetería para también surtir a los que trabajan y estudian allí, ¿no? Una serie de vestuarios y evidentemente un pequeño aparcamiento y luego pues toda la parte como de instalaciones necesarias, ¿no? Con lo cual lo que es el edificio que tenemos todavía, estamos trabajando gracias a un alumno de trabajo fin de grado de Eduardo Martín, que está haciendo un TFM sobre ese edificio, pues de momento tendremos una planimetría provisional que podremos entregar a los alumnos que cojan este tema y que después, de una forma más ajustada y más fina, pues desarrollaremos las primeras semanas de curso para poder tener una cartografía definida en relación al estado existente en ese momento para inicio del trabajo. Y realmente, bueno, pues poco más, ¿no? Trabajar con esta idea de este edificio que como veis es un lugar con cierta prestancia y un edificio con interés tanto en su propia configuración constructiva como después en su propia configuración a modo de como de cuerpo de patio engarzado, que bueno, que la Escuela de Danza trabajará en esa lectura y propondrá también nuevas pues partes que se pueden crear como adiciones o ampliaciones. Bueno, pues este sería el tema del grupo A2. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Gracias. Pues entonces ahora daríamos paso para presentar el enunciado del grupo B1. Creo que estaba Miguel Martínez. Adelante. Hola a todos. ¿Se me oye bien? Se me oye, muy bien. Sí. Gracias, Rafael. Bueno, pues efectivamente voy a exponer el proyecto planteado por el taller B1. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Cómo se hace esto? Aquí. ¿Se ve? Sí. Se ve la pantalla, ¿no? Bueno, yo no os veo a vosotros, así que cualquier cosa, si me queréis decir algo, me lo decís y lo oiría, ¿vale? Entonces, el proyecto que hemos planteado para el curso 23-24 por el taller B1 es un centro de recepción de visitantes y de investigación e itinerario paisajístico patrimonial en la acequia del Toril y los dólmenes de Alicún de las Torres. Esto está en el Geoparque de Granada. Entonces, el equipo de profesores que formamos el taller B1 queda, como tenéis en pantalla, a través de los profesores de proyectos, en los que me he puesto el primero porque es el orden que recoge. En primer lugar, empezaría yo el taller, vendría después la profesora Elisa Valero y terminaría el profesor Rafael Soler. Además de todas estas áreas de conocimiento que también participan del taller, el área de urbanismo con el profesor Francisco Javier Abarca y el profesor Rafael Reynoso, el área de composición con el profesor Emilio Cachorro, construcción con el profesor Eduardo Zurita, instalaciones con Rafael García, estructuras Antonio Ruiz, geología del terreno con Ignacio Valverde, geotecnia con Jesús Garrido y expresión gráfica con el profesor Enrique Olmedo. Bueno, entonces, esta es una propuesta que se localiza en un ámbito que queda recogido dentro de una clasificación que provee la UNESCO para aquellos territorios que tienen un valor patrimonial, fundamentalmente geológico. El propio terreno en el que se sitúa el proyecto que vamos a plantear está dentro de este ámbito. Esto se reconoce como un geoparque, está dentro de la red de geoparques que describe la UNESCO y, por tanto, tiene esta primera lectura patrimonial que ya viene desde esta consideración. Esto queda dentro de las competencias de lo que es la Diputación de Granada, que atiende a lo que es la provincia y a estos ámbitos provinciales, y este gran territorio
pues que se ha considerado desde este ámbito, de lectura patrimonial por muchas cuestiones, que ahora algunas de ellas referiré para explicar el proyecto, pero que se puede apreciar en la imagen en este ámbito debido a sus valores fundamentalmente paisajísticos, naturales, también culturales, que quedan recogidos en este ámbito. Bueno, estas son algunas imágenes del geoparque, ¿no? De zonas próximas a donde se ha planteado el proyecto. Zonas en donde el aspecto paisajístico destaca fundamentalmente. También hay zonas de riqueza natural, de riqueza arqueológica. Hay testimonios del hábitat humano en estos lugares desde tiempos muy remotos, tiempos prehistóricos. Hay yacimientos arqueológicos, hay evidencias de muchos asentamientos que algunos se han mantenido, otros se han quedado ahí en el tiempo. También es un lugar en donde, por efecto del clima, la población ha ido desarrollando unas formas específicas de adaptación al entorno, en donde ha destacado un tipo de vivienda, cueva, en donde se ha dado de manera muy común, también por las condiciones del terreno, pues el hábitat del trogloditismo, de la vivienda excavada en el propio terreno. También es común en este extenso territorio, que ahora os pondré un mapa para que veáis la localización concreta en relación a la ciudad de Granada, no está muy lejos, está relativamente cerca de Granada. También se da una situación geológica, se conoce como las badlands, las tierras malas. Estos terrenos de cohesión muy débil que se van erosionando de manera fácil con el tiempo y van creando unas situaciones geológicas de gran espectacularidad, pero que tienen unas peculiaridades para esa posible ocupación o colonización por los hombres, ¿no? Este es el ámbito del geoparque. Aquí, si veis mi cursor, aquí está la ciudad de Granada. Es un ámbito muy extenso. La zona en la que hemos planteado el taller es aquí, en este recuadro azulado. Hay un pueblo aquí muy conocido por el valor que tiene, patrimonial, que es Gorafe. Todo este cauce es formado por el río Gor, que luego la zona final se encuentra con otro río y ahí, justo en ese punto, se produce un fenómeno geológico de gran interés, que es donde hemos planteado el proyecto. Entonces, esta es la falla que ha creado el río Gor a su paso por este territorio, y dentro de esta situación geológica se producen muy diversas situaciones de gran interés, como digo. La población de Gorafe está muy cercana al lugar donde vamos a trabajar, que es esto, es un asentamiento que se ha producido en la falda de esta falla natural hecha por la erosión y el paso del río a lo largo del paso de los años. Y entonces, este es el ámbito concreto en el que vamos a trabajar. Esta es una población que se llama Licún de las Torres, es conocida porque ahí tiene un balneario que se ha asociado a unas termas naturales, unos manantiales en donde el agua brota a una temperatura muy caliente. El agua viene de unos manantiales del subsuelo que emergen en la superficie, y ya hay pruebas de asentamientos humanos en este lugar desde época prehistórica. De hecho, toda esta zona del valle del río Gor, esa falla que hemos visto, tiene distintos asentamientos, algunos se han mantenido y otros quedan como vestigios arqueológicos. Pues justo en este ámbito, en el terreno en donde el agua mana y en un momento histórico reciente se situó un balneario que ahora veremos, hay unas zonas donde que tienen este interés arqueológico porque hay ciertos vestigios y sigue habiendo esa referencia a lo que fue en su día una acequia natural, que ahora os contaré, pero que fue el argumento principal para que se establecieran ahí, desde época prehistórica, asentamientos humanos. Bueno, entonces, este es el ámbito de trabajo. Ahora os lo especifico más. Entonces, la zona en la que hemos escogido para trabajar es fundamentalmente el paso de la acequia, que se produce por este lateral que estoy señalando, el paso de la acequia, que es una acequia creada de manera natural por el asentamiento de las partículas de cal presentes en el agua que brota y ha creado una acequia natural. De manera
turística, en una época relativamente reciente, en el siglo XX, pues se desarrolló una infraestructura que es todo este ámbito y que se conoce como el balneario de Alicún. Entonces, ahí, nada más entender este ámbito ya se comprende esa situación de conflicto que se produce actualmente entre este ámbito turístico que sonsaca un beneficio evidentemente lícito y contrastado, ¿no? por tantos años que llevan explotando este ámbito y las aguas termales con el valor patrimonial desde un punto de vista de paisaje, de naturaleza, de vestigios arqueológicos y también por la presencia de la acequia desde un punto de vista geológico que se sitúa a este otro lado, todo este ámbito, en donde el propio recorrido de la acequia ya plantea un interés altísimo, pero que se sitúa en esta situación de conflicto, de borde, entre lo que es aquí vemos la acequia, ¿no? La acequia natural que se ha ido creando por el paso del tiempo con los depósitos que provienen de la propia cal del agua que brota, ¿no? Ha creado esta trinchera natural en el paso del tiempo, en el paso del agua por encima, ¿no? Por encima de este sitio se ha ido almacenando esa cal debajo y ha ido creando este elemento natural de tantísimo valor. Este es el valle que veíamos hace un momento y esta es la zona en la que vamos a visitar. Esta es la zona que se plantea como itinerario cultural paisajístico dentro del proyecto. Vuelvo atrás un momento, perdonad. Este ámbito más urbano, este acceso a la zona que vamos a visitar, porque se plantea un recorrido, un itinerario cultural por todo este ámbito. Ahora iré explicando cómo se ha planteado el proyecto por este ámbito. Esta es la zona en la que se plantean las edificaciones. Es una zona actualmente maltratada por una serie de actuaciones desordenadas que recogen pues, unas esplanadas para un aparcamiento desordenado vinculado al uso de un balneario pues, que no, podemos decir que no es del todo adecuado en relación al ámbito en el que está. Entonces, esta es la zona que se plantea para poner una pequeña edificación como centro de recepción de visitantes y una pequeña edificación vinculada como zona de investigación arqueológica de todo el ámbito de trabajo. Además, habrá que coordinar este ámbito desde un punto de vista urbano con el acceso adecuado para vehículos, en este caso serían vehículos de coche, vehículos de autobuses, en su caso motocicletas, ¿no? Todo este ámbito. Queda al margen estos grandes edificios que ahora veremos que ya son de usos vinculados al balneario. Y queda al margen, y es uno de los planteamientos que hace el proyecto, a ver de qué manera el proyecto es capaz de controlar este borde que hoy en día se sitúa desde un punto de vista pues muy inadecuado entre lo que es el entendimiento de esta zona de balneario, que es un entendimiento evidentemente turístico, y este ámbito de aquí, que tiene un altísimo nivel reconocimiento patrimonial por todos los aspectos que acompañan a este lugar. Bueno, esto es lo que os decía, esta es la formación natural entre el paso del agua que ha ido formando la acequia y el terreno natural. Y esta es la propia acequia. Esta es el agua que brota y que ha ido formando esta trinchera natural con el agua pasando por la parte elevada. El agua brota a una temperatura alta y además tiene gran cantidad de cal y estos depósitos han ido conformando esta trinchera natural, como veíamos, estas grandes paredes que van creando este ámbito en este lugar. Bueno, este es el balneario actual. Como podemos reconocer, es una construcción relativamente reciente, en donde esto se va a dejar al margen de la intervención del proyecto y sí vamos a actuar sobre estos ámbitos de aquí, que son unas terrazas que se han ido creando de manera desordenada para recoger, de algún modo, pues, lo que es la afluencia de coches que aquí se produce de una manera estacional. Es decir, los meses estivales es donde vienen los turistas, donde hacen ocupación de todo este ámbito. Algunos van al balneario y otros de manera incontrolada pues, pasean pues, todo este territorio vinculado a las termas. Esta es la zona en donde se van a recibir esos dos pequeños edificios, uno de investigación y otro de visitantes, y el control de los accesos a la zona patrimonial, que es la que va hacia este lado.
Estas son unas fotos del Google en donde vemos la imagen de este ámbito desordenado que es sobre el que vamos a trabajar. Y estas terrazas que os comentaba hace un momento. Ahí está. La cartografía de este sitio está en proceso. Estamos ahora mismo a través del máster organizando ese levantamiento con una definición suficiente para poder desarrollar el proyecto que estamos planteando. Y entonces, estas son las situaciones de conflicto que comentaba hace un momento, en donde contrasta el eminente uso turístico, evidentemente lícito, pero que en una situación inadecuada, también con construcciones dudosas, con la lectura patrimonial que provoca la acequia, el discurrir del agua y todo el paisaje que se encuentra alrededor. Evidentemente, ver esto con esto produce esa situación de crisis, ¿no? Entre la lectura de ambos lugares. Más aún cuando en algunos ámbitos vinculados a la acequia se disponen enterramientos paleolíticos en la manera de dólmenes y también hay menhires que se van dispersando por el ámbito vinculado a la acequia y que de repente el paseo incontrolado por ahí, pues te va descubriendo todos estos elementos y vas viendo de qué manera se produce esta situación de conflicto entre ambos y reconociendo que esto está pues, aún por hacer. Evidentemente, el geoparque es un ámbito muy extenso, esa catalogación patrimonial es muy reciente y en estos momentos pues, todos estos ámbitos carecen de unos estudios detenidos. Entonces, todo este trabajo que estamos haciendo, estamos aportando, sin duda, una línea de investigación interesante para lo que ahora mismo se sitúa en un contexto, como os digo, de manera inadecuada. Este es el balneario que contrasta pues, con esta pieza que no es nada menos que un menhir paleolítico. Esto es un menhir prehistórico, ahí hincado, incluso con unos petroglifos que podemos ver y que está totalmente desatendido, expuesto, evidentemente, al expolio, al maltrato, como en algunos casos se está produciendo. Entonces, esta es la situación del balneario, que se ve desde la propia acequia. Veis el tipo de arquitectura que se maneja, incluso las defensas, es decir, se incorpora pues, a una arquitectura que no en absoluto tiene en consideración el lugar patrimonial en el que se sitúa. Y esta es la acequia, una mirada hacia el otro lado de la acequia natural que se va creando, la trinchera que se ha creado. Por aquí es donde se desarrollará ese itinerario, que es el proyecto plantea el recorrido por todo este ámbito, de la manera que el proyecto y el taller vaya cifrando cuál es la adecuada para producirse. La única condición para este itinerario es que tiene que ser adaptado a personas con movilidad reducida. Y luego en esta terraza de aquí, en esta terraza que está al final del recorrido de la acequia, ahí de repente nos encontramos con una serie de enterramientos en la forma de dólmenes y que están vinculados por asentamientos prehistóricos y vinculados también a la acequia que vemos en la imagen. Os traigo algunas imágenes del lugar. Esta es la trinchera, porque la acequia se desdobla, en algún sitio forma esta trinchera, el terreno, la roca natural y esas paredes que se van creando por los depósitos del agua, formaciones calcáreas que en concreto son, desde un punto de vista geológico, son piedras travertinas lo que se forma aquí. De hecho, a la acequia se la conoce como la acequia travertina, por el tipo de roca que se forma por los depósitos del agua. Ahí lo vemos. Incluso hay estudios botánicos que reconocen que algunas especies de plantas que se dan en este lugar son autóctonas, son endogámicas, se han creado aquí por las condiciones singulares que tiene este sitio. Esos son aspectos que habrá que tener en consideración. La acequia en la parte final produce unas piscinas, unas bañeras que generalmente están desocupadas, pero llega una parte del verano que pues, es muy común encontrarse aquí con turistas paseantes que en la mayor parte de los casos desconocen el valor arqueológico de muchos de los sitios en los que se encuentran y, por supuesto, en ningún sitio está ni señalizado ni informado el valor que tiene este lugar desde esta lectura que os estoy explicando. También se producen situaciones interesantes porque esta pared de travertinos, en algunos lugares se han producido formaciones rocosas, la propia roca calcárea es muy porosa, crea cueva, crea excavaciones,
crea como posibilidades de miradores y de situaciones en donde se pone en relación ese paisaje con el propio formaciones geológicas que ofrece este lugar. Bueno, aquí vemos aspectos de esta trinchera y los dólmenes. Los dólmenes que se producen en esa meseta inferior que os he referido, que están ahí como dispuestos, tirados, por decirlo así, no tienen ningún tipo de protección, ni de información, ni de acceso. Desde luego ofrecen una imagen bellísima, el hecho de ir paseando por este paisaje y de repente encontrarte estos elementos. Pero, por otro lado, son dólmenes que están en muchos casos pues, sometidos al vandalismo y al expolio. Entonces, yo llevo viniendo a este sitio desde hace ya un tiempo y en el tiempo limitado que he estado yendo allí para preparar esto y para conocer este sitio con más detalle, ya he ido viendo cómo estos elementos se van deteriorando. Y ya informándome con personas más conocedoras de este lugar, me dice que el maltrato a estos elementos es constante, ¿no? Que incluso se organizan aquí fiestas y botellones. Es decir, este lugar que, como veis, tiene un valor patrimonial altísimo, pues contrasta con esta evidente desatención desde un punto de vista de la arquitectura que puede entrar aquí desde la sensibilidad, desde el respeto y desde el conocimiento, pues poder hacer una intervención adecuada que ponga en valor este lugar, además de añadir esa complejidad que he dicho para las infraestructuras que se sitúan al principio del pueblo en esa zona urbana. Bueno, este es un dolmen, este es el interior de un dolmen y ya termino con la explicación del programa. Este ámbito de aquí, urbano, así catalogado, es la zona que recibirá los accesos, aparcamientos y las dos pequeñas edificaciones que se plantean. Y todo este ámbito, a través del sendero que se conoce como la Chirlata, que va pasando por unos menires que están aquí y luego va bajando de una manera natural, hecho por el hombre, de qué manera el proyecto será capaz de adaptar el recorrido, que ha sido un recorrido circular que va por aquí y va paseando por la zona de dólmenes y por la trinchera que acabamos de ver y vuelve a este ámbito y hace que esto pues, quede recogido desde un punto de vista más adecuado, ¿no? A lo que es el interés de este lugar. Y la zona de conflicto con el balneario y las piscinas que os acabo de comentar. El programa se desarrolla de una manera sencilla. Se pide lo que os he ido refiriendo a través de los aparcamientos, una pequeña zona exterior de sombra para la organización de grupos, porque estas visitas, al igual que sucede en otros ámbitos próximos con este interés patrimonial, en donde se quiere organizar una visita controlada que sea respetuosa con ese carácter patrimonial, pues es necesaria la organización de grupos. Entonces, esto se produce en el exterior, no hace falta que se produzca en el interior de un edificio. El edificio se reserva para el control de accesos, una pequeña cafetería, una pequeña sala de exposiciones, una tienda, es decir, usos habituales en lo que puede ser un edificio de recepción de visitantes. Vinculado a él un pequeño edificio de investigación, ya que este es un ámbito arqueológico, hemos pensado en plantear esta posible infraestructura. Y luego, pues, este itinerario que vaya paseando por todo este ámbito, vaya sonsacando esta lectura patrimonial, la belleza de este paisaje y que sea cuidadoso, que sepa atender a ese límite y ese conflicto actualmente presente entre esa zona turística del balneario y el interés que tiene todo este ámbito patrimonial a través de la acequia que queda recogido por el ámbito del proyecto. Yo creo que ya con esto he terminado. De acuerdo. Muy bien. Pues entonces ahora nos queda el grupo B2, que lo va a explicar el enunciado Ramón Fernández Alonso. Hola. Buenas tardes, Ramón. A todos. Vamos a ver. ¿Se ve?
Todavía no. A ver cómo. Vamos a ver. ¿Ahora? Sí. Sí. Si Vale. quieres ponerlo en presentación, Sí. modo presentación. Bueno, ¿se me oye? Sí, Y se ve también, ¿no? y se ve. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Ramón Fernández Alonso y comparto la docencia de proyectos junto a Rafael Lacour y Sergio Castillo. En urbanismo, Paco Abarca, Rafa Reynoso. En construcción, Emilio Cachorro. Expresión gráfica, Juan García Fuentes. Estructura, Fernando González. Construcción, Eduardo Zurita. Instalaciones, Rafa García Quesada. Geología del terreno, Ignacio Valverde. Y geotecnia, Jesús Garrido. Bien, yo quería hacer una breve introducción sobre la necesidad, lo que entendemos los arquitectos por la necesidad de construir en el paisaje, ¿no? O sea, esto es una cuestión que sobre todo los profesores, ¿no? Cuando articulamos un proyecto de estas características donde está presente el paisaje y el patrimonio, pues suele ser complicado el plantear este tipo de necesidades, ¿no? Que hace que, bueno, que el arquitecto o el futuro arquitecto se plantee el reto, ¿no? De construir en un paisaje que tiene unas condiciones, digamos, características importantes, ¿no? Y que ya de por sí, ¿no? Ese paisaje tiene un valor, ¿no? Un valor paisajístico y patrimonial, ¿no? De indudable interés, ¿no? Entonces, hay que articular de alguna manera, pues bien, ¿no? Formular bien esa necesidad para que el proyecto al final sea creíble, ¿no? Y que el proyecto realmente obedezca, pues, a unas necesidades, ¿no? A un programa claro, ¿no? Un programa necesario, ¿no? Y también, al mismo tiempo, de un servicio, ¿no? Un servicio social, ¿no? En este caso, que el proyecto se desarrolla en Granada, al ciudadano de Granada, ¿no? Entonces, bueno, el lugar de intervención, en esta diapositiva podemos ver la circunvalación de Granada y justo, yo no sé si se ve el cursor, pero ¿se ve el cursor? Sí, se ve. Bien, esta especie como de ojo, ¿no? Esta parcela un poco alabeada, ¿no? Que tiene esta forma, ¿no? Característica. Este sería el lugar, ¿no? El lugar del desarrollo del proyecto. Ese lugar es un sitio, ¿no? Donde concurren muchas circunstancias, ¿no?
muy interesantes que hacen que que la intervención del proyecto pues tenga esa digamos, dimensión, ¿no? Que lo hace, bueno, que pueda plantear o anidar una injerencia, ¿no?, en el paisaje, ¿no? O sea, una modificación, ¿no? Ahora veréis que es un resto, ¿no? Porque realmente la circunvalación es esta línea roja, esta línea de puntos sería el túnel del Serrallo, que pasa por debajo de este montículo, que segrega o divide la ciudad, ¿no? La parte sur de la parte norte, la parte noreste de la ciudad, y crea como un microclima en la cuenca del río Genil, que viene desde Pinogenil, parte alta, hacia y cruza la ciudad, ¿no? Por otro lado, tenemos los accesos a la Alhambra, que es esta línea azul, y después un sendero natural, fluvial, que es un parque de la cuenca del Genil, que es muy visitado, ¿no?, por la gente y es muy utilizado por la gente de Granada. Por lo tanto, ahí como el proyecto tiene muchísimo interés desde el punto de vista de la conectividad, ¿no?, porque hay una vía rápida que le da acceso, ¿no?, que posiblemente para temas de logística, que va a necesitar el edificio, que ahora explicaré. Y al mismo tiempo tiene esta condición que decía yo de uso de servicio de equipamiento para el ciudadano, que puede acercarse a un edificio que eminentemente es dotacional. El edificio en cuestión se formula en el proyecto, en el ejercicio, como depósito para el Museo Arqueológico de la Alhambra. Estos edificios, y hay antecedentes, y ahora mismo la política museística hace que se estén incentivando apareciendo este tipo de infraestructuras que de alguna manera aligeran el peso de los almacenes en los museos, para convertir esos espacios en otro uso que interrelacionen con el visitante a los museos, ¿no? Y no ocupen ese sitio espacios más, de alguna manera, crípticos, ¿no? De todas formas, la utilización que se da a estos depósitos en este tipo de edificios es también diferente, ¿no? Es la oportunidad de plantear un área más científica, más cómoda, donde se tratan los restos procedentes de yacimientos, y también se albergan los objetos de colecciones, esperando ser exhibidos, ¿no? Y de hecho, este tipo de edificio, de depósito, que es lo que se plantea aquí, es un edificio hasta cierto punto abierto. Un edificio no es un almacén, sino que es algo más que un almacén. Es un almacén que tiene una parte, digamos, de exhibición, ¿no?, o de puesta en conocimiento, ¿no? También tiene ese uso, ¿no?, de alguna manera más científico, más de investigación, y sobre todo hay que solucionar un tema fundamentalmente de logística, de trasiego, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, el tema del muelle de carga, de recepción de los objetos, es sumamente importante, ¿no? El programa se puede ver sucintamente, lo voy a relatar, a referir, pero lo tenéis ahí
sea que lo podéis verificar porque está en la página web. Y fundamentalmente se compone de un muelle de carga, de espacio para accesos de camiones, para recepción de materiales procedentes de actividades arqueológicas. Y en este punto, sería interesante en referir que gran parte de esas prospecciones arqueológicas provienen de la dehesa del Generalife, ¿no? Y ahora mismo es un sitio que está, bueno, que tiene yacimientos en proceso, y está continuamente, bueno, produciendo investigación, ¿no? Entonces, gran parte de ese material vendría precisamente de la dehesa del Generalife, que, como sabéis, era un antiguo territorio donde las élites musulmanas tenían sus casas, ¿no? y sus palacios, ¿no? Y estas almunias, ¿no?, como se llamaban, pues, y sus restos, pues, forman parte también de la colección de piezas del Museo Arqueológico de la Alhambra. Desde ahí, desde la dehesa del Generalife, se puede visualizar el nudo donde estaría este lugar, ¿no?, que justo sería estos terrenos de cultivo que veis aquí, limitados por el frente de la ladera del Serrallo. Serían estos terrenos. Nuevamente estos. Y esta sería la parcela, ¿de acuerdo? Como veis, aquí hay un camino, es un camino ahora mismo de uso agrícola, porque estas parcelas, como veis, tienen ese uso, son unas pequeñas huertas. Pero fijaros la ambivalencia, ¿no? La tremenda cualificación, ¿no?, que hay aquí, diferente, ¿no? O sea, esto sería prácticamente un paso peatonal, ¿no?, de algún vehículo agrícola, ¿no? Pero fundamentalmente se utiliza para pasear, ¿no? Y esta vía rápida, que es la vía que la carretera de Sierra Nevada, es decir, que lleva a Sierra Nevada. Este sería el paso por debajo de esta vía. Y después esta sería el sendero, ¿no? Se conoce como el sendero a la Fuente de la Bicha, aunque llega más allá de Pino Genil. Y estamos mirando hacia Granada, ¿no? Este sería el paso que hemos pasado. Este componente, ¿no?, de parque, pero también limitado por el río por un lado, pero también por huertas. Por huertas que tienen esta característica. O sea, es un paisaje agrícola, es un paisaje también de parque forestal, ¿no?, periurbano. Y de una manera casi dramática, ¿no?, estas imágenes que se producían un poco más adelante, pues se adentran en la ciudad, ¿sí?, con el río, y se transforman en un paisaje mucho más urbano, ya en una calle directamente del Parcelario. O sea, quería hacer notar esta condición, ¿no?, fundamentalmente de cómo se accede al lugar, ¿no?, que quizás es la parte que quizás está menos explicada en el texto resumido del ejercicio, pero que hace que sea interesante el intervenir aquí, ¿no? Cómo se accede a nivel peatonal y cómo se accede
a nivel vehicular, ¿no? Y cómo, de alguna manera, también está presente la dehesa del Generalife como campo, como elemento principal donde están los yacimientos arqueológicos que van, de alguna manera, a dar sentido a este edificio. Y bueno, yo sucintamente he terminado. Pues muchas gracias, Ramón. Ahora procedería que se hagan consultas por parte de los estudiantes, tanto de los temas como cuestiones administrativas, de matriculación, prescripción, etcétera. Y ya empiezan a escribir en el chat. Adrián López dice una duda que no sé si se ha comentado antes. Una vez admitido, el alumno del máster puede elegirse en la automatrícula el grupo al que pertenece el alumno, o qué criterio se sigue para ser asignado. Vale, voy a explicar. El proceso de asignación se produce una vez que empiecen las clases el lunes, mejor dicho, el 26, martes 26 de septiembre. El estudiante, cuando se matricula, puede elegir las asignaturas obligatorias y optativas y se matriculará en un grupo único de trabajo fin de máster. En la primera semana, el lunes habrá clases de arquitectura, ciudad, patrimonio y paisaje. El martes se presentarán los temas con un poco más de desarrollo, con más explicaciones, con más detalles. El miércoles se realizarán visitas a los emplazamientos. El jueves los estudiantes tienen la posibilidad de presentar su formulario de asignación, de preferencia, y el viernes se asignan. ¿Cómo se asignan los estudiantes a los grupos? Bueno, entre grupos, o sea, hay 4 grupos y cada estudiante manifiesta su orden de preferencia en primer lugar, segundo, tercero y cuarto. Tienen prioridad para elegir los estudiantes que están matriculados en la segunda fase y a continuación los de la tercera fase. Dentro de cada fase tienen prioridad según el expediente. Dentro de la tercera fase, los estudiantes que no estén matriculados o que quieran optar a admisión condicionada, serán los últimos que tendrán posibilidad de elegir. Nuestra oferta es amplia, es variada y suele haber un equilibrio casi natural entre los 4 grupos. Es cierto que no, si supongamos hay 80 estudiantes, no hay 20, 20, 20, 20, a lo mejor hay 20 y algo y 10 y tal. Y suele haber pequeños ajustes, pero por lo general, entre el 80 y a veces incluso más, 90% de los estudiantes suelen lograr su grupo de preferencia, de primera preferencia con la asignación. No sé si con esto queda resuelta la duda de Adrián. De acuerdo. ¿Más dudas o más consultas de los propios temas, de los que se han planteado por parte de los profesores? Si hay alguna cuestión que alguien quiera formular, alguna cuestión administrativa. Mientras alguien lo piensa, puede expresarlo por escrito o puede expresarlo abriendo su micrófono. Eduardo Zurita, no sé si de las cuestiones que se han planteado se nos ha quedado algo importante por explicar. Entiendo que no, quizá, bueno, la dinámica, si pudiera ser aclararse un poco la dinámica de funcionamiento de los talleres a lo largo de los 2 cuatrimestres. En cuanto a la concentración, podríamos decir, de la resolución de la idea en el primer cuatrimestre hasta la entrega, lo que no obvia la participación de criterios constructivos y de criterios, por lo tanto, también tecnológicos a la hora de tomar decisiones, y la intensificación en el segundo cuatrimestre
de los criterios técnicos, del seguimiento técnico para ya el desarrollo de esa idea. Quizá por aclarar un poco tu primera intervención, que queda ya lejana después de la exposición de los temas, ¿no? ¿Vale? Y sí lanzaría yo una pregunta, por si se puede aclarar, de cara también a los estudiantes, que me parece que algunos profesores, como el profesor Martínez Monedero, lo ha referido en su intervención, y creo que también el profesor Alejandro Muñoz, cuando se ha hablado sobre las cartografías de inicio que se están elaborando o con las que se va a contar para la intervención en los 4 temas que se disponen, para ver un poco el estado de la cuestión y también si esas cartografías pues, van a estar, podríamos decir, disponibles a principio del curso. Bien, aclaro yo mismo. El grupo B1 va a trabajar en un emplazamiento con una, bueno, pues que precisa de una cartografía, y ya se está trabajando por parte del máster en que se pueda tener. Es un levantamiento con dron y nube de puntos para poder tener detallado el sitio. En el resto parece que la cartografía base es más accesible y si fuese necesario se podría completar. Eso quedaría resuelto la duda que el propio Eduardo Zurita planteaba. Hay una pregunta de Sofía que dice si el máster habilitante es válido si uno quiere trabajar fuera de España, dentro de la Unión Europea. Efectivamente, hay un complemento del título que permite trabajar en la Unión Europea. Está totalmente homologado, podríamos decir, tiene el reconocimiento, el máster habilitante de la Escuela de Granada lo tiene. Es que ahora mismo no me acuerdo porque tiene unas iniciales muy concretas, pero si estuviera aquí José María de la Era nos lo podría recordar. Y no me atrevo a decirlo porque no lo sé a ciencia cierta, pero sí que lo tenemos con ese reconocimiento. Hay otra pregunta de Alba que dice, buenas tardes, en el caso de hacer la matrícula en la tercera fase, ¿se puede participar en las clases independientemente de que la matrícula se haga posteriormente? Por supuesto. Alba, lo que pedimos es que si un estudiante quiere realizar el máster, independientemente de que se matricule en la segunda o en la tercera fase, asista desde el primer día, porque además el seguimiento es continuo, la asistencia es fundamental y además en el taller se empieza trabajando desde el primer día, en taller en fin de carrera, también en el resto de asignaturas, pero en el proyecto, con ese cronograma que se ha establecido, que aparece, por si alguien no lo ha visto, en el apartado de trabajo fin de máster de la página web. En ese cronograma aparecen unas fechas que la primera es ya una entrega del anteproyecto el día 7 de noviembre, con lo cual la asistencia es muy importante. Y la prematrícula se haría también en septiembre. Efectivamente, la preinscripción, según lo que dice el Distrito Único Andaluz de la tercera fase, esto es para todos los másteres que se imparten en Andalucía, es que el periodo de entrega de solicitudes para la tercera fase es desde el 28 de septiembre al 4 de octubre. Y ahí se ve también las fechas de matriculación, que empiezan en octubre más o menos, pero la asistencia se pide desde el primer día. A ver, hay una pregunta de Antonio Sánchez Carmona. Aun con el expediente abierto del grado, ¿se puede realizar la preinscripción en segunda fase, aunque falte documentación? Bueno, esta pregunta hace unos años yo la respondía diciendo que yo aconsejaba que se hiciera la preinscripción en la segunda fase, aunque no se tuviera toda la documentación. El Distrito Único Andaluz cambió
porque ellos mismos eran los que recomendaban y decían, sí, 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 es mucho más interesante porque ya el estudiante tiene toda su documentación presentada y luego cuando llega el título, pues nada más que hay que añadirlo y ya está. Las últimas veces han dicho que eso les complicaba a ellos un poco y que incluso algún estudiante pues se le ha ralentizado. No lo sé, yo no lo sé. Si alguien tiene interés, pues también lo puede presentar ahora, aunque no reúna todavía los requisitos. O puede esperar a la tercera fase, como desee. Marco Lado. Buenas tardes. Al principio de la reunión hablaste sobre una acreditación lingüística. Ah, vale. La acreditación lingüística me refería a que si a alguien le falta la acreditación lingüística para obtener el título de grado, pero el máster nosotros no tenemos nada en otro idioma, el idioma es español. Lo que me refería es que en la admisión condicionada se permite que un estudiante pueda solicitar ese procedimiento de matrícula o de admisión a falta de una acreditación lingüística, trabajo fin de grado o una asignatura de 9 créditos. Esas son las 3 cosas que faltarían. Si alguien no le he aclarado, vuelve a preguntar, no, sin problema. Carmen Bocanegra dice, en mi caso pretendo entregar el TFG en la convocatoria de noviembre de este año. ¿Cuál sería el plazo de preinscripción y matriculación al máster? Pues tendría que ser en la tercera fase, indicando la admisión condicionada. Alba dice, muchas gracias. Y Marco dice, genial, muchas gracias. Vale, de acuerdo. Más cuestiones, más preguntas que alguien quiera formular. Y Carmen dice, gracias. Vale. ¿Algún otro profesor quiere añadir algo? ¿Algún estudiante quiere hacer alguna consulta? Aprovecho para decir que los correos que se envían muchas veces a través de la página del máster, si coincide con periodo, por ejemplo, de comisión académica, tribunales, pues puedo tardar más en responderlo. Si intentamos hacer estas sesiones precisamente para que haya una información para todos, para las cuestiones más bien administrativas. En general, vuelvo a repetir, disponemos de plazas suficientes. Hubo en algún momento en que estuvieron muy próximas a cubrirse casi todas, pero por lo general, puesto que nuestros egresados del grado no llegan a cubrir esas plazas, por lo general hay plazas suficientes para los estudiantes que vienen de fuera, que son los que generalmente les preocupa esta cuestión. Vuelvo a insistir, si alguien no reúne todos los requisitos en la segunda fase, puede acceder a la tercera y puede tener la tranquilidad de que va a ser admitido, con lo cual debe asistir a clases desde el primer día, aunque todavía ni siquiera esté preinscrito y, por supuesto, tampoco matriculado. Podrá hacerlo con posterioridad, pero es preferible eso a perder una semana de clase que puede ser vital. Hay una pregunta de Alba. Dice, ¿en cada itinerario o grupo hay clases dirigidas al propio tema del TFG o son clases grupales sobre temas de interés general? Bueno, voy a aclarar. Cada grupo en el horario de taller tiene a sus profesores que imparten el seguimiento normal de un taller de proyectos. En este caso es un taller transversal con muchos profesores. Hay profesores, como se ha explicado, de proyectos, de urbanismo, de composición, de expresión gráfica, de estructuras, construcción e instalaciones. Esos son los que asisten. Normalmente los que asisten al principio son los de urbanismo, composición más o menos, puntualmente aparecen los de expresión gráfica, sobre todo en la parte final, cuando ya se intensifica el desarrollo técnico del proyecto, pues aparecen los profesores de estructuras, construcción e instalaciones. Los de proyectos están durante todo el año, coordinando el taller y con una mayor dedicación en créditos.
Esto es en el horario del taller. Las otras asignaturas, por lo general, tienden a dar apoyo al proyecto fin de carrera desde sus propias asignaturas. Las asignaturas de proyectos tienen como entrega de ejercicio una memoria relacionada con el proyecto o una investigación relacionada con el proyecto. Los profesores de urbanismo hacen algo parecido en la parte de introducción urbanística, de aproximación sobre el proyecto. En la parte de la asignatura de construcción hay técnicas constructivas orientadas precisamente a ponerlas en práctica en el proyecto de fin de carrera. Y con estructuras estamos en esto que dije de la modificación del plan de estudio para que pueda ocurrir algo parecido y que el cálculo estructural sea parte también, o los planteamientos, sean parte del proyecto. Pero además hay lo que yo llamé al principio seminarios, y esos seminarios de apoyo a fin de carrera, están impartidos por los profesores de urbanismo, composición, expresión gráfica, estructuras, construcción, instalaciones, como clases específicas para los temas en la medida en que esa asignatura puede hacerlo. Es decir, en composición o en urbanismo se intentan dar referencias, ejemplos, y en asignaturas más técnicas, sistemas estructurales, constructivos o de instalaciones que pueden ser más o menos genéricos o de ayuda relacionados con los temas. No sé si con esto resuelvo un poco la duda de Alba y también para los demás. ¿Alguna cuestión más? Podéis abrir el micrófono también, ¿eh? No es obligado a escribir por el chat. Bueno, pues tampoco queremos alargarnos mucho más. Intentamos que sea un adelanto de lo que luego será la jornada de puertas abiertas, de presentación en sí del máster, una vez que comiencen las clases. Trabajamos cada año sobre unas líneas de proyectos, como ya se ha dicho, de patrimonio y de paisaje, también de ciudad, intentando ofrecer un programa variado, un abanico de posibilidades que sean sugerentes, atractivos, porque el proyecto integral, el proyecto de 30 créditos, el proyecto a fin de carrera, es una prueba necesaria para obtener la titulación del máster, que es al final la que habilita para el ejercicio de la profesión de arquitecto en España, y tiene ese requerimiento, tiene esas cuestiones de tribunal, y por eso nuestro cronograma, toda nuestra organización está muy pensada para ayudar al estudiante, para ayudar, y lógicamente tiene que poner él también su esfuerzo, pero la tutorización es importante. Año tras año intentamos ir haciendo ajustes para mejorar la docencia, para mejorar la calidad también de nuestro máster, y es un proceso en el que la implicación de los profesores, de los estudiantes, también de los recursos, PAS, etcétera, intentamos lo mejor de todos para conseguirlo. Lo hacemos con gran ilusión y os esperamos pues también con esa misma ilusión, porque es un enriquecimiento muy importante. Si no hay ninguna cuestión más y si nadie más quiere añadir nada, siquiera Eduardo Zurita, si quieres tú añadir algo, ¿crees que se nos queda algo por añadir? No, no creo, vamos, no creo. No creo que haya que añadir nada más. Pues entonces os enviamos mucho ánimo, que terminéis bien si no habéis terminado ya vuestro grado, y os esperamos en septiembre. El proceso de prescripción ya sabéis que termina el día 5 de julio y a partir de ahí pues estaremos en septiembre, a final de septiembre, comenzando un nuevo curso. Muchas gracias a todos por asistir y a quienes no los vayamos a ver, buen verano. Buen verano a todos. Sí. Adiós. Igualmente. Adiós, buenas tardes a todos.
Hasta luego. Adiós. 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 Rafael. Sí, Eduardo, estoy intentando Tienes que parar de grabar, ¿no? Sí, pero es que me fallaba el... Ah, vale. Ya lo voy a lograr ahora.